Quiero que me acompañes en las Sagradas Escrituras en Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 7. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando los 17 versículos del capítulo 7 de primer libro de Samuel. Quiero que, por favor, empezar este estudio con una recapitulación de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada, espero que lo recuerdes, vimos y hablamos acerca de cómo los filisteos devuelven el arca del pacto. No sé si lo recuerdas. Los filisteos se encontraban, es más, el arca del pacto, ya expliqué lo que era, y se encontraba ¿en dónde? En tierra de los filisteos, y era una gran plaga de ratas, tumores que se llevó y que Dios permitió y produjo en las tierras de los filisteos. Esto lo veíamos la semana pasada, pero también vimos cómo Dios mismo en su providencia utilizó las plagas esa para salir de la tierra de los filisteos. ¿Y qué usó? Pues bueno, ¿te acuerdas que pusieron 2 vacas, las dejaron llevar, hicieron una carreta nueva, pusieron el arca y pusieron una cajita ahí al lado con 5 tumores y 5 ratones o 5 ratas, ¿no? Que las pusieron ahí de oro y se las llevaron y dejaron que el arca y que las vacas siguieran, y llegó a tierra de Israel. No sé si lo recuerdas. Y vimos cómo llegó a tierra levita. Pero algo muy interesante, los levitas, sabiendo de antemano que no debían de abrir el arca, ellos ¿qué hicieron? Abrieron el arca para husmear en ella y murieron 70 levitas. Eso lo veíamos la semana pasada. Y concluimos que, algo muy interesante, porque la ley de Dios nos ayuda, ¿no? Y veíamos cómo los mismos israelitas violaron la ley y cómo los filisteos hicieron a su manera, los sacerdotes de Dagón, de que debían de adorar a Dios de una manera, ¿no? Y eso a Dios no le gusta. Concluimos que, número 1, a Dios no le gusta que lo adoremos como nosotros querramos, sino que Dios ha establecido cómo debemos de adorarle, ¿no? Y veíamos lo que era la adoración, y esto tiene que ver con la obediencia, y lo vimos la semana pasada. Y concluimos con la ley, terminamos con la ley de Dios, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. No sé si lo recuerdas. Y vimos que no había nada malo en la ley de Dios. Y vimos que la ley de Dios nos ayuda, número 1, a adorar a Dios como Él mandó. Y nos ayuda a adorar a Dios delante de los hombres. Es la ley de Dios, el seguir la ley de Dios, el perseguir la ley de Dios. ¿Qué significa perseguir? Que cuando yo tomo una decisión en mi vida, yo voy a observar la ley de Dios. ¿Para qué? Como regla de vida. ¿Sí? Esto es importante. Nosotros ya no nos regimos de acuerdo al mundo, sino que nos regimos de acuerdo ¿a quién? A Dios. A Dios. Y Dios ha establecido cómo debemos nosotros de caminar y cómo Él lo ha establecido, si no es a través de su ley. Ahora vimos que la ley no es mala, o sea, los mandamientos no son gravosos, no son malos, y vimos también cómo el cristianismo contemporáneo, el cristianismo nuevo, se ha infectado de una doctrina que se llama antinomianismo, que es sin ley, todo es por gracia, disfrazando, y lo digo entre comillas, lo que es el papel de la ley, disfrazándolo por gracia. Esto es algo malo, esto es algo malvado, ¿no? Ahora, vimos la semana pasada esto, también vimos que cuando nosotros adoramos a Dios en obediencia, nosotros estamos dando testimonio de que Él es nuestro Rey delante de los hombres, y estamos testificando de que somos uno con Cristo. Jesús lo oró en Juan capítulo 17. También vimos que nos ayuda a revelar nuestra condición pecaminosa delante de Dios, nuestros deseos pecaminosos delante de Dios, según Romanos capítulo 5, y esto me muestra que necesito, la ley me muestra que necesito a un Redentor, a un Salvador. La palabra Redentor significa alguien que me salve, alguien que haga lo que no puedo hacer, ¿sí? Por mí delante de Dios. Ahora, vimos esto la semana pasada, y en este contexto vamos a leer Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leerlo de corrido, después voy a dar un esquema, una ilustración breve, y me voy al esquema de mi sermón. Y dice en el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de
Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Qué dice? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel. ¿Quién habló? Samuel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová, ¿qué dice? Hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron a los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel, ¿qué dice? Tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar. ¿A quién? A Jehová. Esto es interesante, el esquema de mi sermón. Antes de mencionarlo, voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Tú has tenido segundas oportunidades en tu vida? ¿Mande? ¿Qué significa una segunda oportunidad? Te equivocaste una vez y te dan la oportunidad o la posibilidad de remendar el daño que hiciste o volver a actuar. No sé si me explico. Ahora, te voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Tú has sanado alguna vez de una enfermedad grave o no? Eso es una segunda oportunidad, ¿sí sabías? Providencialmente Dios lo permite, seas converso o inconverso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque según la palabra del Señor, o según la palabra escrita, esto es muy interesante e importante hacer mención, y tiene que ser de peso para nosotros. Dios está en control absoluto de todas las cosas, del inconverso y del converso. En eso estamos de acuerdo, porque la Biblia lo menciona. No hay una hoja de un árbol que caiga sin que el Señor se dé cuenta y esté orquestando que se caiga esa hoja. ¿Sí me explico? Ahora, eso es por un lado. Pero por otro lado, como cristianos, mis hermanos, como el pueblo del Señor, como el cristiano, hijo de Dios, familia, Dios es un Dios que provee segundas oportunidades. ¿Sí o no? Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Los no cristianos a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que Dios les provee segundas oportunidades todos los días de sus vidas. Pero el cristiano
¿no? Tenemos la obligación de darnos cuenta de que Dios provee segundas oportunidades todo el tiempo. ¿Tú sabías que desde el momento en que hoy abriste los ojos, cuando te despertaste, Dios te está brindando una oportunidad más? Esto es muy interesante porque nosotros siempre pensamos que Dios brinda segundas oportunidades. ¿Para qué? Para nuestra vida, ¿sí o no? Pero oh sorpresa, el día de hoy quiero mostrarte bíblicamente que Dios permite para los cristianos las segundas oportunidades. ¿Sabes para qué? Para darle la gloria, honra y honor a Él, a Él, a Él. Esto es muy importante porque yo preguntaba, si hay alguna pregunta, y decía, cuando se te viene a la mente una segunda oportunidad, que Dios te está proveyendo una segunda oportunidad, piensas antropológicamente. ¿Qué significa esto? Estás pensando, antropológico tiene que ver con la ciencia que estudia al ser humano, antropos. Antropología es de donde viene antropología, el término antropología, que estudia las sociedades en la historia, ¿no? Ahora, antropología o antropos o antropológicamente significa que yo estoy pensando en mi persona. Si Dios me está dando una segunda oportunidad, es una segunda oportunidad para mí. No sé si me explico, para remendar, para rehacer, para volver a dar, para volver a intentar. ¿A poco no? Pero cuando eres hijo de Dios, las segundas oportunidades se te dan. ¿Sabes para qué? Para que en donde tú, desde tu trinchera o en tu forma de vida, le des la gloria, ¿a quién? A Dios. ¿Sabes por qué? Hoy yo lo confirmaba y yo lo leía, yo estaba leyendo algo y cuando leo me doy cuenta y tomé ese verso y por ahí lo subí al canal de difusión de la congregación, de La Roca. ¿Por qué? Porque el ser humano, el alma de nosotros, nunca estará satisfecha, nunca, mis hermanos, con nada de lo que podamos tener, hasta que Dios, que es infinito, el único ser infinito, mis hermanos, nuestra alma se encuentra satisfecha en Él. ¿Por qué? Eso es cuando nosotros le empezamos a dar la gloria con todo lo que hacemos. ¿Cómo yo le puedo dar la gloria a Dios en la segunda oportunidad cuando se te da un trabajo? Por ejemplo, si a ti se te está brindando un trabajo y una oportunidad nueva de trabajar o de emprender un negocio, o es más, en la salud, que el Señor te esté dando una nueva oportunidad, ¿qué es lo que tienes que hacer para darle la gloria? Obedecer, número 1. ¿Qué es? Número 2, orar siempre cuando vas a trabajar. Encomendar tu camino en tu trabajo, ¿a quién? A Dios. Ser agradecido con lo que tienes y con lo que no tienes. A veces nosotros nos quejamos en medio de la enfermedad, pero te digo algo, la enfermedad Dios la utiliza para acercarnos más a Él. Un cristiano cuando está enfermo, ¿qué hace? Ora. ¿A poco no? ¿Y sí o no te acerca a Él? ¿Sí o no te acerca a Él? Si tú estabas descuidando esa parte en tu vida cotidiana como creyente, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a mandar algo y va a provocar algo providencialmente. ¿Sabes para qué? Para que te arrodilles más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tenerte de rodillas siempre. No, ¿sabes por qué? Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes qué necesitamos? De Él. De Él. Por eso el cristiano le da la gloria a Dios cuando está enfermo. No sé si me explico. Por eso no es que seamos faquires y disfrutemos la enfermedad. Yo no estoy hablando de eso. La enfermedad trae sufrimiento. Estoy hablando de lo que dice Pablo. Dios utiliza la enfermedad como la herramienta o el dolor o el sufrimiento o las dificultades de nuestra vida cotidiana como segundas oportunidades para rendirnos más y más a Él, porque Él sabe que es a Él a quien necesitamos en nuestra vida, familia. Y con la cotidianidad de la vida, sí o no, se te olvida. ¿A poco no? ¿Qué se te olvida? Por ejemplo, a veces sales a la prisa de la casa y dices, ya no entregué este trabajo a mi Señor. Y sales y estás apresurado haciendo las cosas. Y de repente, cuando ya te acuerdas, estás inmiscuido en algunas circunstancias que dices, híjole, no debe de ser esto.
Y Dios te recuerda y te atrae y te jala a Él. ¿Qué pasa con tu trabajo cotidiano? Número uno, tus actividades, tus amistades. Oye, todo lo orquesta el Señor, todo para su gloria. Eso es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. En las segundas oportunidades Dios las provee a todo ser humano, pero para el cristiano las segundas oportunidades son para darle la gloria. ¿A quién? A Dios, y no para darnos la gloria a nosotros. Es ahí por eso cuando a veces las cosas no nos salen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevarnos la gloria, siempre. No sé si me explico. Y esto es algo, de verdad, eso es algo que siempre, mis hermanos, nos pasa a todos, porque somos egoístas. Nuestra naturaleza es egoísta siempre. Queremos llevarnos la gloria a nosotros y dejar a Dios en segundo término. Eso es algo muy común, porque seguimos teniendo vestigios de nuestra naturaleza pecaminosa, aunque ya somos sus hijos. ¿A qué salgo a colación con esto? Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Mucho, demasiado. ¿Por qué? Indagando en el contexto, Dios está juzgando al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Ellos eran un pueblo idólatra que se mezcló con naciones paganas cuando Dios le dijo que no se mezclara, y ellos empezaron a mezclarse con esas personas y empezaron a adoptar cultos paganos y también al mismo tiempo ofrecer sacrificios al Señor. Estaban divididos en dos. O sea, ellos adoraban a Astarot, adoraban a dioses paganos, a Dagón, pero también llevaban sacrificios al tabernáculo del Señor, en Silo. Imagínate eso. Pero no nada más eso. El sumo sacerdocio estaba corrompido. ¿Te acuerdas de Elí? ¿Te acuerdas de sus hijos? Eran sacerdotes corruptos. Ofreciendo sacrificios y robaban las ofrendas que eran para el Señor. Estaban robando al Señor, ni siquiera al pueblo, robando al Señor, lo dice la palabra. Dios, ¿qué hizo? Manda a los filisteos, permite la guerra y que la pierden, y no nada más eso, mueren los sacerdotes, no hay sacrificios, no hay palabra, la palabra del Señor escaseaba en aquella época según el libro de Samuel, y no nada más eso, mis hermanos, el arca del pacto se la llevan a tierra de los filisteos. Imagínate tú siendo un israelita, ¿cómo te sentirías? Destrozado, no hay nada, no tengo identidad. Para el pueblo de Israel su identidad era Jehová, mis hermanos, era el Yahweh. Familia, nuestra identidad debe de estar centrada, ¿sabes en quién? En Él, en Cristo, en Dios, en el Señor. ¿Qué significa eso? Yo me identifico en todo lo que hago con mi Señor. Eso es tener una identidad con Dios. A veces decimos que es exagerado orar antes de consumir los alimentos para darle gracias a Dios porque ha puesto un plato de comida en la mesa. Familia, eso no es exagerado. Claro que no. Cuando yo reconozco que yo soy incapaz de tener un plato de comida, ¿sabes qué pasa cuando tú oras y le das gracias a Dios? Antes de consumir alimentos, no es que le estés pidiendo que bendiga los alimentos, le estás diciendo gracias por los alimentos. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás reconociendo que tú eres incapaz de poner un plato de comida por tus propias fuerzas delante de ti, y le estás diciendo, hasta en esto soy un incompetente y dependo de ti. Gracias porque me has dado el alimento hoy. Por eso oramos, para darle gracias al Señor. ¿Sabes qué oramos ahorita? Me gustaba algo que leía de un puritano que decía, debemos de actuar más como Jesús en nuestras oraciones. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 11, en la muerte de Lázaro, no sé si recuerdas, que Jesús se presenta antes en el sepulcro y le dice, Señor, gracias porque yo sé que me oyes. Y de ahí este puritano saca de ahí una reflexión y me encanta porque dice, qué glorioso es que Jesús sabía que su Padre lo escuchaba y tenía esa confianza tan hermosa de decir, de darle las gracias antes incluso de gesticular con sus labios la petición, afirmando y confirmando que el Señor le oía, que su Padre le oía. Mis hermanos, antes de orar, ¿cuántos de nosotros le decimos gracias, Señor, porque sé que tú me oyes lo que voy a poner delante de ti?
No sé si se cumpla o si se haga de acuerdo a tu voluntad íntima, pero lo que sí quiero es agradecerte porque sé que me escuchas. Qué hermoso es. Ahora, recapitulando y empezando con esto, ¿qué tiene que ver lo de las segundas oportunidades? Dios aquí al pueblo de Israel, ¿sabes qué está haciendo? Él, el arca, la está mandando, Él mismo está entrando con bombo y platillo otra vez al pueblo de Israel, a los levitas. Los levitas desobedecen, le piden que vayan a Kiriat Jeriam, y ahí lo menciona, y llegan, y ellos estaban asustados por lo que había acontecido, y no sabían cómo hacer. Seleccionan a alguien, lo santifican para que sea sumo sacerdote, y el arca dura ahí 20 años, pero el pueblo de Israel ya tenía su identidad. Y esto es interesante porque Dios les estaba brindando una segunda oportunidad, mis hermanos, para darle la gloria a Él. No sé si me explico. Y ahorita en el texto que acabamos de leer lo estamos viendo. Dios mismo les está proveyendo una segunda oportunidad al mismo pueblo de Israel para que le den la gloria, la adoración y la honra. ¿Y sabes cómo le hace? Dios se levanta de un profeta. Se levanta un profeta, y ese profeta se llamó ¿cómo? Samuel, en el versículo 3. Y es maravilloso porque de repente, así, abruptamente el texto en la narrativa menciona, y Samuel, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, directo. O sea, no muestra ni que Samuel creció y que lo ordenaron y que pasó esto y que pasó lo otro, no, sino directo. Y Samuel habló al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Hey, deshagan, si ustedes se han arrepentido de verdad con todo su corazón. Fíjate lo que dice. Esta es mi primera parte del esquema, y es Dios provee. Dios provee. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis, ¿a quién? Fíjate en el texto. Sí, de todo vuestro corazón. ¿Por qué menciona esto? Porque el pueblo de Israel ya había dicho que se habían arrepentido. Está implícito en el texto, en la narrativa. Y Samuel dice, si es verdad que ustedes de todo corazón se han vuelto al Señor, ¿sabes qué? Quitad los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Y os librará de la mano ¿de qué? De los filisteos. El pueblo de Israel, mis hermanos, estaba siendo un pueblo idólatra. Adoraba al Señor, pero de labios lo honraba, porque también adoraban a otros dioses. En este caso, aquí menciona algo específico Samuel, Astarot. Esto es interesante porque Dios se levanta de un profeta, y ese profeta se llama Samuel. Más adelante, en el 4 y 6, se muestra cómo el pueblo se arrepiente de su pecado, el pecado de idolatría, y esto es lo que está llevando al pueblo al desbordamiento, y cómo se ha desbocado todo esto. Mis hermanos, cuán importante es que se predique la palabra en la iglesia del Señor. Cuán importante es que las escrituras se prediquen en la iglesia de Dios. Hoy en día llevo este texto. ¿Sabes por qué esto se había desvirtuado tanto? ¿Por qué el pueblo se había desvirtuado tanto? Porque la palabra escaseaba. Había sacerdotes corruptos. La escritura no se hablaba. Más bien, la ley no se hablaba, porque aquí todavía apenas estaba la ley. Es más, no se hablaba la palabra. Cuán importante es que la palabra se predique desde los púlpitos hoy en día, la palabra santa. Mira, para el mundo será algo aburrido, tenso, tedioso, pero para los hijos de Dios, mis hermanos, será un deleite, un placer venir a escuchar o escuchar la verdad siempre, mis hermanos. Y eso es algo que nos da a nosotros ánimo y salimos diferentes de aquí. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. A sus hijos, mire, la palabra dice, el Señor lo menciona, nuestro Señor Jesucristo lo dice. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Juan capítulo 10. Mis ovejas, no las cabras. A las cabras les va a aburrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por sí mismos
Las cabras odian a Dios. Tienen el espíritu del anticristo. ¿Qué significa eso? A veces puede sonar muy amarillista eso. No, es simple. Anticristianos. ¿Qué es esto? No les gusta Cristo. ¿Tú le has hablado a alguien de Cristo alguna vez y te han rechazado? A mí sí, yo sé que también a ti. ¿O te han escuchado así y te han dado el avión? Vaya, les aburre. Es más, no quieren nada. Aunque puedan aparentar por buenos modales que tengan, moralismo, mero moralismo, es decir, mira, me llama la atención, qué interesante, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque al final del día, mis hermanos, no han nacido de nuevo. El Señor es el que da el nuevo nacimiento. La palabra de Dios está empezando a predicar en el pueblo de Israel. Dios levantó a un profeta. Estos hombres, los israelitas, se arrepienten de sus malos caminos. Y es más adelante, mis hermanos, se restablecen los sacrificios. Esto ya no estaba. ¿Cómo se restablecen? Samuel ofrece un sacrificio, porque cuando los filisteos escuchan que otra vez se vuelve a reestructurar el pueblo de Israel y ya está el arca con ellos, los filisteos empiezan a tener miedo y les hacen la guerra otra vez. ¿Y qué pasa con esto, familia? Algo muy interesante. Samuel dice, el pueblo de Israel dice, por favor, ora al Señor, ora a Jehová para que nos perdone. Y en base a eso, por favor, que nos ayude y que destruya a nuestros enemigos. Mis hermanos, Dios está brindando una nueva oportunidad al pueblo de Israel, pero ¿cómo? Él está poniendo las condiciones, no el pueblo. ¿Quién pone las condiciones de esta segunda oportunidad? Dios. ¿Qué está poniendo? Primero al profeta, y el profeta es la voz de Dios literal y les está diciendo, arrepiéntanse de su paganismo, destrocen todos esos ídolos, y después dice, arrepiéntanse. ¿Quién está provocando el arrepentimiento en el pueblo si no es Dios, como lo dice la palabra? En el Nuevo Testamento, tú sabías, en el Nuevo Testamento nos menciona, ¿sabes quién produce el arrepentimiento en las personas? Dios. Dios concede el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un remordimiento. El remordimiento te hace caer a donde mismo. El arrepentimiento, ¿sabes qué es? Mira, el remordimiento a veces trae lágrimas, ¿sí me explico? Trae llanto y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerlo, pero lo vuelves a hacer. ¿Me explico? Ya cuando te sientes otra vez con vuelito, otra vez lo vuelves a hacer. El arrepentimiento es esto. Hay un dolor en tu interior por haber dañado a Dios y por haber violentado su carácter. ¿Y sabes qué haces? Batallas para ya no volverlo a hacer. Ojo, batallas. ¿Qué es batallar? Luchar. ¿Has batallado con algo alguna vez? ¿Con qué? O sea, no pecado, me refiero con qué has batallado en tu vida cotidiana. ¿Con qué has batallado? Cargar un garrafón. A veces cargar 2 garrafones de agua, ¿no? ¿Batallas con eso? ¿Cómo batallas para cargarlo y ponértelo a veces, o los dos, sí o no? Batallas, está pesado, estás batallando. De esa forma tenemos que aprender a batallar con nuestras fragilidades delante de Dios. No sé si me explico. Con ahínco, con resistencia. Sí podemos, si estamos en Cristo, sí podemos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Dar el primer paso. Y cuando damos el primer paso, el Señor se encarga de ayudarnos a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Continúo con esto, mis hermanos, porque después se restablecen los sacrificios y vámonos al versículo 9. Esto lo menciona la palabra. Dice, en el verso 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Y Jehová le oyó. ¡Guau! Esta palabra, esta frase, Jehová le oyó. A mí cuando yo lo estaba leyendo, resumbó en mi corazón. Retumbó, resonó. ¿Sabes por qué? Mis hermanos, Dios oye a los suyos. Siempre.
gracias al sacrificio y a los méritos de Cristo. ¡Wow! Mira, yo sé que algunos de los que estamos aquí tuvimos una familia deficiente. ¿Qué significa esto? A lo mejor un padre ausente, una madre ausente, etcétera. Pero yo quiero decirte algo. Los que tuvieron una familia, vaya, funcional, con papá y mamá en casa, sí o no, si te pasaba algo, uno de los dos padres corría y te ayudaba así, rapidísimo, iba en tu auxilio. Si tuviste un hogar deficiente y si te criaste con mamá, sí o no pasaba algo y mamá estaba ahí, rapidísimo. Es más, no tenías que decirle, ella ya sabía qué estaba pasando. O papá. Mis hermanos, Dios es así. Dios es así. Hay hermanos que me han dicho a veces, es que yo oro y no pasa nada y siento como que no me oye el Señor. No, es que Él sí oye. ¿Sabes qué está pasando? Dios está trabajando con tu corazón. Hay algo que está moldeando en ti, mis hermanos. Hay algo que está moldeando en ti. ¿Tú crees que el pueblo de Israel, oye, Samuel, ¿tú crees que mientras el arca estaba en la tierra de los filisteos, qué crees que Samuel estaba haciendo? Yo me supongo, y esto no lo dice el texto, pero yo quiero suponer que Samuel estaba orando. Oh Señor, ¿cuándo veremos tu gloria nuevamente? ¿Cuándo? Mis hermanos, ¿cuándo? Yo me imagino esto. ¿Y qué pasa? Ahora están empezando a ver otra vez la gloria de Israel. La gloria de Israel es Jehová, literal. Y gloria a Dios por eso. El Señor oye las oraciones de los suyos. Él escucha y a veces en el silencio habla. Estar atentos, que nuestros oídos estén atentos al silencio cuando Dios lo guarda. Porque Dios, aún en el silencio, y hablo metafóricamente, habla. ¿Sí me explico? Continúo con esto porque se restablecen los sacrificios. Aquí Samuel pone este sacrificio de un cordero y Jehová oye. Más adelante vemos cómo Dios, del versículo 10 hasta el verso 14, familia, Dios libera a Israel de los filisteos. Y dice que tuvieron paz mientras Samuel juzgó. ¿Qué significa esto? Samuel fue juez de Israel, ya lo mencioné en la introducción. Un juez era una persona que se encargaba de administrar al pueblo como un rey, entre comillas, porque no era un rey en sí mismo, pero era como un gobernante, y él se encargaba de administrar recursos tanto civiles como penales, ¿no? Y él llevaba a cabo el orden del pueblo. Y aparte, a través del juez, en este caso Samuel, Dios hablaba, porque Samuel era profeta. Entonces Samuel tenía dos oficios, era profeta y era también, ¿qué? Juez. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Samuel se parece mucho, siempre los profetas y los jueces son un tipo de Cristo, son el tipo de Cristo, ¿sí me explico? El antitipo es Jesús. Pero el tipo es aquí, el antitipo es Jesús, ¿sí? Y estos personajes son el tipo de Cristo. No sé si me explico. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo. ¿Por qué, familia? Por lo siguiente. Aquí, familia, Samuel está hablando de parte de Dios, está dirigiendo al pueblo de Israel ¿a qué? A llevarlos nuevamente al Señor en adoración. Esta segunda oportunidad que se le está dando al pueblo de Israel les está brindando algo. Dios les está dando un profeta, Dios les está dando arrepentimiento, Dios les está dando sacrificio, Dios les está dando libertad. No sé si esto te empiece a hacer eco en tu vida particular, pero me voy a mi segundo punto y este segundo punto se va a ir a mi conclusión. Por lo siguiente, Dios da una nueva oportunidad, porque del versículo 15 al 17, mis hermanos, quiero que lo leamos, y dice lo siguiente: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió,
en el verso 15. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Verso 17, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí, ¿qué dice? Juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Esto es muy interesante, porque Dios atrae a los suyos a través de la desesperación. Mira, Dios atrae a los suyos a través de la desesperación, de la angustia. No sé si te has fijado o si has podido discernir esto de parte de Dios, pero Dios siempre muestra momentos de calma, en lo cual tu vida va así como muy padre. No sé si te ha pasado eso. Si has notado que hay momentos así bien padres, o sea, no manches, o sea, todo fluye. O sea, como que no hay broncas, o sea, como que todo está padrísimo. ¿Te has fijado eso? ¿Quién crees que produce eso? Dios. Pueden pasar años así, ¿eh? O sea, es indistinto, Dios es indistinto. No es porque tú cometes un pecado, no, es porque Dios lo permite así. Pero hay momentos en los que todo está así y de repente, ¿qué pasa? ¡Pum! Como que te vas así en paracaídas y sin paracaídas, ¿no? ¿Te ha pasado eso? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué onda? ¿No? O sea, todo estaba muy bien y luego empiezas a cuestionarte. Dios no me oye, a lo mejor Dios no me escucha, como que, no manches, híjole, ¿qué pecado hice? O sea, ¿hice algo malo o no? ¿Sí o no? Empiezan todas esas dudas centradas en ti. Si te fijas, todas las dudas que empiezas a tener por cómo Dios empieza a operar, la mayoría son centradas en ti. Y nunca es, ay, ¿qué me querrá decir Dios de todo esto? ¿Te has parado en eso? O sea, a ver, que te pares y dices, a ver, Señor, a ver, espérame. Empieza a moverse así todo esto bien extraño, o sea, bien raro, que te habla una persona que nunca te había hablado, tenía muchos años de no verlo y te da una mala noticia y dices, qué rollo, y cosas bien raras, ¿no? Que por ejemplo en el mundo dice, no, es que estás bien salado, ¿no? O sea, no sé si has escuchado esa expresión, pero no, es Dios, nosotros sabemos que es Dios trabajando. Pero nunca nos paramos y decimos, a ver, Dios, ¿qué quieres de mí para ti? Yo sé que algo estás buscando. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué es lo primero que quiere el Señor? Es darte una segunda oportunidad. ¿Sabes para qué? Para que le empieces a dar gloria y adoración con lo que eres. A Él. ¿Sabes cómo? Empezar desde lo primero. Arrodíllate. Ora. Búscame. Yo soy la fuente de vida eterna. Yo soy la fuente en donde hay saciedad para tu alma. Mira, hay un verso en la Biblia que dice, ¿está uno afligido? Dice, ore, ¿a quién? A Dios. Y luego dice más adelante, me encanta porque no dice, si está uno afligido, ore a Dios, que Dios resolverá y solucionará tu problema. No dice eso. ¿Sabes qué dice el verso bíblico? Está uno afligido, ore a Dios. Y luego dice, y el Dios de paz. Me encanta, o sea, así directo. Y el Dios de paz, en pocas palabras, palabras más, palabras menos, dice el Dios de paz, te brindará, te dará. ¿Qué te dará? Paz y tranquilidad a tu corazón. ¡Wow! No dice que va a solucionar tu situación, dice que te brindará la paz que sobrepasa todo el entendimiento. A veces sí se va a solucionar la situación. ¿Sabes por qué Dios permite esto? Porque Dios nos ama tanto que Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Nosotros fuimos creados para darle gloria, adoración y honor, mis hermanos. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 1. Para eso fuimos creados. ¿Para qué creó Dios a Adán? Para darle gloria, adoración, honor. Para eso, mis hermanos. ¿Sabes? Dios permite los tiempos de gracia, a gustito, así de que me siento en mi reposet como espiritual, a gusto, mi reposet, extiendo mis pies para descansar a gusto, ¿no? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo pecadores que somos, incluso cuando Dios permite esos tiempos de gracia. Cuando empezamos a estar a gusto y decir, mira, como que ya empieza a brotar en mi corazón eso de que ese orgullo, ¡pum! Dios dice, hasta aquí, hey, me necesitas a mí.
Es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Dios atrajo a los suyos a través de la desesperación, de la angustia, de la tribulación. Dios establece un juez. Este juez fungía como un mediador entre Dios y el pueblo. Y se llamó Samuel aquí en la historia. Entre él y el pueblo. Y Samuel juzgó al pueblo hasta que él murió. Esto me lleva a lo siguiente. Dios se provió profeta. ¿Para qué? Para que se arrepintiera el pueblo. ¿Sí? Dios permitió que se arrepintiera el pueblo. ¿Para qué? Para que siguieran y entregaran sus sacrificios. Dios permitió, ¿para qué esos sacrificios? Para brindar libertad a su pueblo. Esto me lleva en un efecto dominó, mis hermanos, y nos apunta a Cristo de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Dios provee, mis hermanos, segundas oportunidades para nosotros como seres humanos. ¿Sabes para qué? Para darle la gloria y honor a Él, porque desde la eternidad éramos suyos, estábamos escogidos en Él, predestinados para ser llamados hijos suyos. Y Él desea que su pueblo le adore, le exalte con todo lo que somos. Y aquí estando en la tierra es la antesala de lo que estaremos haciendo por toda la eternidad, dándole gloria, honor, honra y adoración solamente a Él. Pero Dios se proveyó de un profeta. ¿Y quién fue ese profeta para tu vida, para mi vida? Si no fue Jesucristo. Y aquí apunta en Samuel esto. El que Dios haya permitido que el arca se la hayan llevado los filisteos, el que Dios haya permitido toda esta angustia y desesperación en el pueblo de Israel, el que un profeta haya estado orando tal vez para que la gloria de Israel volviera, que era el arca, que era Dios mismo, mis hermanos, esas oraciones fueron escuchadas. Dios se proveyó de un profeta para dar una segunda oportunidad a los suyos, a ti, a mí, para darle la gloria, el honor y toda la adoración a Él. Dios se proveyó de un profeta llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para arrepentirnos, familia, para brindarnos el arrepentimiento a través de sus méritos santos, a través de los méritos de Cristo, de su obra, mis hermanos, de vivir una vida perfecta, de morir en la cruz del Calvario por algo que nosotros merecíamos. Mis hermanos, Dios se proveyó profeta. ¿Para qué? Llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para brindarnos el arrepentimiento. Dios se proveyó un profeta. ¿Sabes para qué? El sacrificio perfecto. Para que por sus méritos podamos estar delante de Él, hablar con Él y que Él nos escuche. Dios se proveyó un profeta para darnos libertad. Libertad. No para hacer lo que quieras, estoy hablando la libertad de poder nosotros adorarle como Él es, la libertad de nosotros ya no estar esclavos a nuestras condiciones pecaminosas y perversas, la libertad, mis hermanos, de ahora decir, gracias mi Señor por lo que tú has hecho en mi vida, la libertad de decir, Señor, aquí está mi trabajo, la libertad de decir, Señor, aquí está mi trabajo, aquí están mis hijos, aquí está mi matrimonio, aquí está mi soltería, aquí está todo lo que yo soy, porque yo te quiero dar gloria, honor, honra y adoración solo a ti. No es por obras, es por la obra que ya hizo Cristo. Termino con esto. Familia, Dios nos ha previsto, nos ha dado una segunda oportunidad en nuestra vida para darle gloria, adoración, honra y honor al Dios verdadero. Con lo que tú eres, con lo que yo soy. Tu trabajo no está fuera de la adoración. Tu vida personal no está fuera de la adoración. Tus pensamientos no están fuera de la adoración. Tu soltería, tu privacidad no está fuera de la adoración. Adoremos al Rey de Reyes, porque una segunda oportunidad se te ha brindado. ¿Te parece si juntos adoramos al Señor y empezamos orando desde este momento, arrepintiéndonos? Porque yo sé que lo que va del día, caímos, claro que sí, renegamos, claro que sí,
pero démosle gracias al Señor, démosle gracias al Señor por su provisión, porque Él ha provisto para su gloria, para su honor. Señor, el día de hoy te queremos agradecer muchísimo. Gracias, papito hermoso. Y porque nos has dado una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad, Señor, no es para ser egoístas o considerarnos que nosotros somos supremos o superiores. Esta segunda oportunidad, Señor, es para darte la gloria, la adoración, el honor solo a ti. Gracias, porque te ha placido darnos esta segunda oportunidad en el Hijo, en Cristo. Gracias, Señor, porque Samuel apuntaba al profeta de profetas, al Redentor, a la cúspide del sacrificio, que eres tú, Señor Jesús. Gracias. Ayúdanos a entender que nuestra conciencia, mi Señor, esté firme en la comprensión de que nosotros necesitamos estar en ti para ser satisfechos en ti. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por tu fidelidad. Te adoramos, Rey de Reyes. Te exaltamos, Jesús. Gracias por este tiempo. Hoy estamos en tus manos. Queremos que seas tú llevándote toda la gloria y la adoración, porque solo tú la mereces. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos a adorarte en obediencia. Ayúdanos a amarte, porque solo tú mereces ser amado. Pero ayúdanos a hacerlo como tú lo quieres. Ayúdanos. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar para despedir la reunión del día de hoy. Si alguien trae alguna ofrenda, la puede dejar en la cajita que está a la entrada. Señor, te queremos agradecer mucho toda tu fidelidad y todo tu amor. Gracias porque nos permites ofrendar en esta noche. Queremos pedirte que tú te lleves la gloria y la adoración en las ofrendas, que por favor nos guardes como iglesia de la avaricia y que nos ayudes a seguir administrando estos recursos para continuar con el extendimiento de tu reino. Te agradecemos muchísimo todo lo que tú nos das. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tu misericordia se hace latente. Queremos pedirte, mi Señor, que nos ayudes a testificar de ti en lo que resta de la semana, que avives nuestros corazones. Oramos para que tú brindes un avivamiento a nuestras vidas y que podamos dar gracia, gloria, honra y honor solamente a ti, con todo lo que somos. Ayúdanos, por favor, y guárdanos al momento de salir de este lugar. Guárdanos para poder nosotros seguir adorándote y exaltando tu santo nombre. Gracias por este tiempo. Oramos en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo, primeramente Dios. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana, aquellos que están tomando curso de nuevos diáconos. Tenemos reunión, clase de nuevos diáconos a las 10 de la mañana, el domingo, primeramente Dios. Gracia y paz, y nos vemos el domingo. ¿Sale?